En esta ocasión presentamos las glándulas tiroides, más concretamente vamos a hablar un poco de hormonas tiroideas. Y hablar de hormonas tiroideas, pues obviamente implica hablar de una hormona que está en todos los vertebrados eh, y en las cuales pues cumple funciones a veces un poco diferentes. Pero no es la única glándula que tiene que ver con el yodo. Nosotros tenemos también en las glándulas salivales y la glándula gástrica pueden captar yodo, ¿cierto? No solo la hormona tiroidea, sabiendo que la glándula tiroidea, sabiendo que las hormonas tiroideas tienen fundamentalmente contenido de yodo. ¿Sí? La glándula tiroidea se desarrolla desde que estamos en el estado embrionario, porque ella es importante, su producto es importantísimo para el desarrollo nervioso y en general del feto, ¿cierto? Así que ya se sabe que en la tercera a 11 semanas se empieza a desarrollar y cuando ya termina esta semana 11 donde ya está desarrollada, en la semana 12 aproximadamente empieza la producción de hormonas tiroideas, donde allí pues va a tomar el mando de algunas cosas que comentaremos un poco más adelante. Pero ya acá en la vida adulta, de cuando nacemos y en la vida adulta, pues la glándula tiroidea está ubicada exactamente por delante del cuello, en la parte del cuello, por debajo del cartílago tiroideo y por encima por delante de la tráquea. Pero también en la parte posterior de esta hormona, de esta glándula es importante destacar que están las famosas glándulas paratiroides que tienen que ver con el calcio, ¿no? Pero el yodo, para obtenerlo, tenemos que, básicamente lo obtenemos de las dietas. Y de toda la cantidad de yodo que consumimos durante la dieta, una pequeña parte durante esa digestión se pierde a través de las heces. Pero como el yodo se absorbe en su gran mayoría al torrente sanguíneo, este yodo del torrente sanguíneo puede ser filtrado una pequeña parte de él y entonces también se va a perder a través de la orina. Así que tenemos del yodo de esta dieta, tenemos una parte perdida a través de las heces, otra parte a través de la orina. El yodo restante va a ir al gran espacio tiroideo, que es el sitio de mayor concentración de yodo de nuestro cuerpo. No importa el estado fisiológico de la glándula, siempre va a ser el sitio de mayor concentración allí, ¿no? Y allí en esta glándula tiroidea es donde se van a formar las hormonas tiroideas, que obviamente contienen yodo. Ellas van a ir a hacer su función en los diferentes sitios donde ella actúa y obviamente posteriormente van a ser degradadas por algunos tejidos. Esa degradación va a generar que haya como especie de un reciclaje del yodo que va a entrar nuevamente al espacio extracelular para volver nuevamente a las hormonas tiroideas. Así que la glándula tiroidea en sí está formada por una especie de acinos o también le llaman folículos. Como observamos acá, los acinos o folículos es una estructura circulares de células tiroideas que en el centro tiene una estructura coloidal que es básicamente una glicoproteína. Aunque las hormonas tiroideas, de las que vamos a hablar, no son las únicas hormonas que produce la glándula tiroidea, porque ella también produce otra hormona que es la calcitonina, que tiene que ver con la parte del calcio, y que como no está en el eje hipotálamo hipófisis tiroide, entonces hace parte del sistema endocrino difuso. Entonces, estos folículos o acinos son fundamentales porque aquí es donde va a entrar el yodo, donde se va a formar la tiroglobulina, y aquí en esta parte del coloide donde se van a formar exactamente las hormonas tiroideas. Y mirando ya ahora sí, básicamente una parte de cómo se forman las hormonas tiroideas en forma muy general. Observamos que aquí está el espacio extracelular, o llamémoslo así, el espacio sanguíneo. Aquí estaría la célula tiroidea y acá estaría la parte del coloide que vimos ahora. Y observamos que el yodo va a entrar por transporte activo a la célula en un sistema de cotransporte que ahorita vamos a detallar más con el eh, sodio en la misma dirección. El sodio entra por un gradiente a favor, el yodo entra con un gradiente en contra y por eso se usa el transporte activo. Este yodo va a pasar luego al coloide, también
a pasar a través de un canal que más adelante miraremos, ¿no? Y en la célula también va a formar a una proteína muy importante, que es la tiroglobulina. El yodo y la tiroglobulina acá, a través de unos procesos bioquímicos, van a formar dos compuestos fundamentales. Un MIT y un DIT, eso quiere decir que son compuestos con un solo yodo y con dos yodos. La unión de un MIT con un DIT, o sea, del compuesto de un yodo con unos yodos, daría la T3 o tiroglobulina, la triglobulina, ¿no? Y la unión de dos DIT daría la tetra, ¿cierto? Entonces tendríamos las dos hormonas allí, la triyodotironina y la tetrayodotironina. Estas hormonas se van a pegar a la tiroglobulina y a través de un proceso de pinocitosis, por ser muy grande, la molécula pues tiene que usar un tipo de proceso para que la célula nuevamente lo extraiga. Esta célula va aquí a hacer unos procesos bioquímicos donde va a desprender de la tiroglobulina la T3 y T4 que van a ser secretadas al torrente sanguíneo y el MIT y el DIT, o sea, los compuestos de uno y de dos yodos, van a entrar al reciclaje nuevamente para ir a formar parte del pool de yodo que va a formar las hormonas tiroideas. Todo este proceso de formación de entrada de yodo va a estar influenciado por una hormona hipofisiaria que se resume como la TSH y que se llama hormona estimulante de la tiroides. Así que la entrada del yodo a través del receptor NIS, que quiere decir que es un receptor que involucra yodo y sodio, entra aquí para formar ese primer pool de yodo que vamos a mirar y va a pasar a través de este receptor de pedrina, que también es un eh, transportador. Acá habíamos dicho en el MIS que era un cotransportador de sodio y yodo. Acá en la alpedrina es un cotransportador, pero aquí sí no van en la misma dirección. El yodo iría de la célula hacia el coloide y en vía contraria viene el cloro. Entonces va a formar este primer pool de yodo que va aquí y también la acción de la hormona estimulante de la tiroides va a ser importante para la formación de la tiroglobulina, ya que esta tiroglobulina, su formación es dependiente de la acción de la hormona estimulante de la tiroides. Y como ya habíamos dicho, se forma acá a través de unos procesos bioquímicos y luego la entrada y la expulsión de las hormonas T3 y T4 del torrente sanguíneo también es estimulada, es dependiente de la TSH. Entonces, cuando se desprende el MIT y el DIT, van a entrar al segundo pool de yodo que va a ser reciclado en ese momento. Aquí miramos ya con un poco más de detalle. Como habíamos dicho, el yodo va a entrar en contra de un gradiente y por un cotransportador que es el NIT, que va a ser con el sodio en la misma dirección. El sodio va en favor de un gradiente, el yodo va en contra de un gradiente, por lo tanto aquí se usa un transporte activo. Este yodo que va a entrar aquí va a ser transportado hasta el coloide a través del el receptor de pedrina, que también es un cotransportador. Pero en este caso, repito, el cotransportador se hace con cloro, ¿ya? Entonces, en direcciones totalmente contrarias. Ahora, la formación de hormonas tiroideas, pero más que todo la secreción de hormonas tiroideas, básicamente la mayor cantidad es de T4, ¿no? Que es una especie de prehormona. Y la hormona que es activa, que es la T3, pues es un 20% aproximadamente de lo que sale al torrente sanguíneo. Aquí podemos resumir todo lo que hemos dicho. Una acción de la TSH va a hacer que entre también, primero entre el yodo a las células tiroideas, a los acinos, en un sistema de cotransporte a través del receptor zinc. En este cotransporte, el sodio y el yodo van en la misma dirección, repitiendo que el sodio va en favor de un gradiente, en cambio el yodo va en contra de un gradiente. Este yodo va a pasar al coloide a través del receptor de pedrina, transportador de pedrina, que es un cotransportador, pero en este caso el yodo va en una dirección y en dirección contraria va el cloro. Así que el cotransporte en pedrina, en este receptor, se va a hacer con cloro.
Pero también esta acción de la TSH va a hacer que en la célula, en sus organelas, se forme la tiroglobulina, que va a ser, que es dependiente de TSH, que va a salir acá al coloide, y que ya el yodo del coloide, a través de unos procesos bioquímicos, se va a formar T1 y T2, y que la unión de T1 con T2 va a dar la triyodotironina o T3, y la unión de 2T2 va a dar la tetrayodotironina o tiroxina, T4. O sea, formadas estas hormonas, se van a pegar a la tiroglobulina, y la tiroglobulina por pinocitosis va a ser nuevamente regresada a la célula tiroidea. Y aquí pues va a haber nuevamente unas enzimas que van a desprender los cuatro compuestos de la tiroglobulina entra a reciclaje, y la T3 y T4 será secretada o segregada al torrente sanguíneo, ya que son unas hormonas endocrinas. El T1 y el T2, como habíamos dicho, entra el segundo pool de yodo, que va a seguir reciclando para la formación de las hormonas, ¿no? Entonces, vemos que esta es una estructura de las hormonas tiroideas, y como habíamos dicho, su nombre trae 4 es porque tiene 4 átomos de yodo en sus moléculas, y la T3 pues es debido a que contiene 3 moléculas de yodo en su, en su composición, ¿cierto? Pero ¿cómo se forman las hormonas tiroideas? Se forman a través de un eje, que es el eje hipotálamo-hipófisis tiroide. En el hipotálamo se produce la hormona liberadora tirotrópica, que va a hacer una acción positiva sobre la adenohipófisis, y en la adenohipófisis va a estimular la formación de TSH o hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides va a hacer una acción positiva sobre la tiroides, y aquí va a generar la síntesis y secreción de la T3 y de la T4. Estas hormonas se regulan por retroalimentación negativa, por eso estas hormonas van a regular tanto en hipófisis como en hipotálamo la secreción de la hormona liberadora y de la TSH. Entonces, para que se inicie el eje, van a haber varios factores, ¿cierto?, que hacen eso. Y entonces, como el eje inicia en el hipotálamo a través de la hormona liberadora tirotrópica, vemos que hay varios factores como la disminución de la concentración de la hormona, el frío y por lo tanto una posible hipotermia en el individuo, y estimulaciones de otras hormonas, ¿cierto? Hacen que se libere, se forme y se libere la hormona liberadora tirotrópica en el hipotálamo. Pero también esta va a ser una de las principales acciones para que se produzca la TSH, y esta TSH también se estimula, repito, con una disminución de la concentración plasmática de las hormonas tiroideas, ¿no? Se ha encontrado que los estrógenos, las hormonas femeninas, podían unirse a los receptores de TSH, y de esta forma estarían estimulando también la formación de esa hormona. Pero ya las hormonas estando en el torrente sanguíneo, recuerden que las hormonas se transportan pegadas a una proteína o se transportan en forma libre, que es la forma en que ellas pueden actuar. Y se ha encontrado que las hormonas tiroideas viajan a través de 3 transportadores, ¿ya? El transportador de proteína, que es el transportador de hormonas tiroideas, perdón, que es el que más transporta hormonas, y tiene mayor afinidad sobre la T4, recordando que la T4 es la que mayor se forma. También la otra proteína que transporta yodo es la transretina, y una pequeña parte en la albúmina, ¿no? Es ahí donde está. Recuerden que entonces el transportador de las hormonas tiroideas es el que más transporta esta hormona, y las otras dos hormonas transportan eh, en porcentajes muy pequeños. Bien. Así que, entonces tenemos, pero como habíamos dicho, que la T4 es una hormona, una prehormona básicamente, y que la que tiene la acción es la T3, que vamos que la T4 ya en la periferia, llamamos en tejidos periféricos,
pues puede convertir la T4 en T3. El hígado y el cerebro son los principales, quizás, órganos que transforman la T4 en T3. El hígado tiene un alto porcentaje, pero en el cerebro también observamos que a nivel de las glías, más concretamente de los astrocitos, allí puede haber una transformación de T3, de T4 en T3. Recuerden que los astrocitos son como especie de células que siempre están produciendo la neurona y de esta forma pueden suministrar la hormona para que pueda actuar sobre las neuronas y hacer eh, las funciones correspondientes, ¿cierto? Así que entonces observamos que la T4 se va a convertir en T3, pero en algunas ocasiones, por ejemplo en los ayunos prolongados, la T4, en vez de convertirse en la triiodotironina, se convierte en la T3 reversa, que obviamente tiene un pequeño cambio en la molécula donde está la molécula de yodo. Esta 3 reversa es una T3 inactiva, no igual a la triiodotironina, que es una acción activa. Esa 3 reversa se forma, como les decía, fundamentalmente cuando hacemos ayunos muy prolongados y como es inactiva, eso evita que las hormonas tiroideas actúen, que las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo basal y con ellos pues estaría aumentando el gasto energético de una persona que lo está consumiendo. Así que el organismo de una forma se protege de generar un gasto energético mayor que lo hacen las hormonas tiroideas, generando T3 reversa. Claro que en casos como la anorexia, donde los ayunos no son demasiado prolongados, son casi que crónicos, la formación de T3 reversa podría generar, la alta formación de T3 reversa podría generar daños en la glándula tiroidea y terminaría la glándula afectándose, generando una anomalía en la formación de estas hormonas. Y como todas las hormonas tienen vida media, pues las hormonas tiroideas igual tienen lo mismo, ¿cierto? Y vemos que la vida media de la hormona tiroidea es de 6 a 7 días cuando están libres, pero cuando están pegadas a las proteínas pueden durar 3 o 4 meses de vida media, ¿cierto? Y la triiodotironina igualmente tiene una vida media menor. Así que eh, entonces vemos que realmente las hormonas tiroideas, ¿dónde participan, cierto? Y observamos que casi que todos los tejidos del cuerpo podrían ser blancos, o órganos blancos o tejidos blancos de las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, vemos que hay una gran importancia de estas hormonas porque, repetimos, casi todos los organismos, todos los tejidos del cuerpo están sometidos a su acción. Y comenzando desde el inicio de nuestra vida, observamos que durante el embarazo, las hormonas tiroideas, miramos aquí tenemos la hormona transportadora de tiroides, ¿cierto? La globulina hormona transportadora de tiroides. Observamos que durante el embarazo, este transportador de hormona tiroidea se eleva y mantiene totalmente elevado, ¿cierto? Y también observa, esto es una acción en principio que hace la hormona gonadotrópica, ¿no? Coriónica gonadotrópica. Entonces, esta hormona, recuerden que se estimula el inicio del embarazo, entonces esta hormona estimula esta formación de este transportador, pero también estimula la formación de la T4 total. Y observamos que en los primeros semanas de embarazo, donde la hormona coriónica humana está elevada, también genera una pequeña elevación de la T4 libre. Y aquí observamos entonces que la TSH tiene una pequeña disminución. Pero posteriormente, en la disminución de la hormona coriónica humana, cuando hay una disminución de ella en las semanas posteriores o después del inicio del embarazo, ya la T4 la T4 libre tiene una pequeña disminución y así que la hormona tirotrópica va a tomar valores totalmente normales, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta esta parte del embarazo
porque esto puede ser influenciado, la formación de hormonas tiroideas puede ser influenciada por otras hormonas, ¿no? Por eso, en el caso de las mujeres en sí, no durante el embarazo, sino en momentos de no embarazo, cuando utilizan terapia estrogénica, o sea, cuando utilizan hormonas estrogénicas o compuestos parecidos a las hormonas estrogénicas, esto puede generar un aumento de la producción de hormonas y también de ese transportador. Igualmente, las mujeres que consumen anticonceptivos, que recuerden es un aumento de hormonas estrogénicas, también estarían haciendo este efecto allí. Y la otra parte donde la hormona podría verse afectada y se ha visto en estados patológicos, como por ejemplo en la hepatitis infecciosa, en la cirrosis biliar, vemos que esto podía suceder, ¿no? Ahora, también se ha visto de que durante el desarrollo fetal, o sea, durante el embarazo, las hormonas tiroideas tienen una participación muy importante sobre el desarrollo del feto en sí, porque tiene funciones muy importantes en lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Ese desarrollo del sistema nervioso depende básicamente de las hormonas tiroideas y también el crecimiento del feto, ¿no? Entonces, es importante que las personas que controlen el embarazo de las mujeres, ya sean médicos, nutricionistas, etcétera, antes del embarazo, pues hagan un monitoreo de si la mujer tiene un proceso, una anomalía tiroidea, sobre todo un hipotiroidismo, ¿no? Ahora, cuando en la diapositiva anterior habíamos observado que la T4 se sube, esto también explica cómo durante el embarazo se produce un hipertiroidismo. Y este hipertiroidismo es más marcado cuando hay gemelos, ¿no? Entonces, eso, por la producción alta de hormonas tiroideas que están dirigiendo esa parte, allí se explica por qué ese hipertiroidismo durante el embarazo. Pero cuando ya el niño nace, ya obviamente que durante la vida fetal, las hormonas tiroideas han dirigido desarrollo embrionario, el desarrollo del cerebro, el desarrollo también de la parte de los huesos, e inclusive se ha encontrado que durante la parte fetal, las hormonas tiroideas tienen que ver con el desarrollo no solo del sistema nervioso, sino también, incluyendo el sistema nervioso, pues la función de la formación de las bandas de mielina. Eh, el crecimiento de las neuronas, más concretamente lo que tiene que ver con dendritas y axones, está comprometida la acción de las hormonas tiroideas, y concretamente en algunas glías como las oligodendroglias se ha visto que la diferenciación de ellas son muy dependientes de hormonas tiroideas. Pero retomando lo que habíamos tomado ahorita, de que ya cuando nace el niño, o sea, en el neonato, allí pues en los lactantes, es muy importante las hormonas tiroideas, porque no solo tienen que ver con la continuación del desarrollo nervioso, con la continuación del crecimiento, sino que también tienen que ver con el desarrollo cognitivo del individuo. Entonces, ellos dependen mucho de esa hormona tiroidea, por lo tanto, una disminución de la hormona tiroidea del niño no solo generaría un posible retraso mental, un posible retraso en el crecimiento, sino retraso en otras partes como, repito, la parte cognitiva y inclusive el mismo desarrollo pulmonar de los neonatos y de los bebés, en los niños, está comprometida esta hormona. Aquí lo que quiero mostrar simplemente es que vemos cómo aquí en el caso de la T4, la hormona tiroidea en las primeras días es donde más elevado está, y vemos cómo ya cuando se entra a la adolescencia y a medida que va creciendo el niño, pues va disminuyendo su función. Entonces vemos la importancia de estas hormonas
en eso, y su alta concentración pues depende, repito, de esa gran importancia. Pero cuando ya pasamos esa niñez, vemos que las hormonas tiroideas tienen muchas funciones, ¿no? En la niñez, en adolescencia, en adultez, etcétera. Esta diapositiva nos muestra que las hormonas tiroideas, prácticamente casi todos los tejidos, son órganos blancos de ellas. Así que podemos mirar en esta diapositiva cómo ella interviene en la parte de formación, en la parte de termogénesis. Recuerden que eso tiene que ver con la parte muscular, porque el músculo produce aproximadamente el 60% del calor que producimos. Así que ella está muy comprometida en eso, y habíamos dicho que una de los estímulos para que la TRH se formase fuese el frío, ¿no? Pero también hace dos cosas que equilibran, podríamos decir así, en el cuerpo. Uno, vemos que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que recuerde es un sistema que genera vasoconstricción y que genera aumento en la presión sanguínea, ¿no? Y con ello podría tener una incidencia en el gasto cardíaco. Pero también, por otro lado, ella misma genera una disminución de la resistencia vascular, y con ello es con una vasodilatación que podría generar una disminución de la presión diastólica, y eso llevaría también a tener una incidencia sobre el gasto cardíaco. Pero esta otra diapositiva nos dice que no solo las hormonas tiroideas tienen que ver con otras hormonas endocrinas, sino también que participan en muchos tejidos. En cuanto al crecimiento, podemos ver acá que las hormonas tiroideas tienen influencia sobre la formación del factor parecido a la insulina, o sea, el IGF-1, e inclusive el IEF2, ¿cierto? Entonces, podría tener incidencia sobre los dos, así que se ha planteado que las hormonas tiroideas podrían tener una influencia directa sobre la hormona del crecimiento, y podrían tener una influencia sobre los factores de crecimiento. Y ellos, recuerden que estos factores de crecimiento son los factores que actúan sobre la parte del cartílago óseo, en la zona de crecimiento, o sea, en la metáfisis. También podríamos mirar acá que en la hormona del crecimiento, en la parte de lípidos podría actuar, y en la parte de lo que tiene que ver con la formación de calor, ¿no? En eso. Entonces tiene una acción sobre, sobre los músculos, una acción sobre el tejido lipídico, allí, en esta parte de la acción. En cuanto a la parte que tiene que ver con el sistema cardiocirculatorio, llamémoslo así, ya habíamos dicho en la diapositiva anterior que podría tener una acción sobre el gasto cardíaco e inclusive sobre la frecuencia cardíaca. Pero esta acción que tienen las hormonas tiroideas sobre ella se explica a través del efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre las bombas de calcio en el retículo sarcoplásmico de las células del miocardio. Y con ellos podrían influir en el aumento de contractibilidad durante la sístole de esa parte. Y también habíamos dicho que participa en otros órganos, como por ejemplo en la parte renal, y allí se ha encontrado que las hormonas tiroideas pueden aumentar el flujo sanguíneo renal, y con ello podrían aumentar la filtración glomerular. Están también investigaciones que han encontrado que las hormonas tiroideas podrían estar participando en la reabsorción de glucosa y en la reabsorción de aminoácidos. Y en cuanto a esta parte de efectos cardiocirculatorios o cardiovasculares, si podemos llamarlo, también se ha encontrado que las hormonas tiroideas regulan algunos factores de coagulación. Y más concretamente, se han encontrado los factores 8, 9 y 10. Recuerde, están comprometidos, están producidos por hígado y endotelio. Así que allí se ha encontrado, perdón, esa parte. En cuanto al crecimiento también,
Se ha encontrado que las hormonas tiroideas participan en la osificación del cartílago, en el crecimiento postnatal, ya lo habíamos comentado, y por eso la disminución o el aumento de las hormonas tiroideas en la niñez podría estar afectando ese crecimiento. Pero el, como ellas participan en el recambio de la célula ósea, su disminución, o sea, un hipotiroidismo, o su aumento, un hipertiroidismo, podría estar afectando el recambio óseo, y eso podría ser muy peligroso para la formación del hueso. En cuanto a otros ejes endocrinos que participas, se ha encontrado que la adrenalina y el péptido intestinal vasoactivo aumenta la síntesis de hormonas tiroideas. En cambio, la acetilcolina disminuye la síntesis de hormonas tiroideas. Sabemos que la somatostatina siempre es una hormona inhibidora, y ella, junto con el cortisol y la dopamina, se ha encontrado que disminuye la síntesis de hormonas tiroideas. Pero esta disminución del cortisol, de la somatostatina y de la dopamina no es una acción directa sobre las hormonas tiroideas, sino es una disminución de las TSH, que obviamente va a generar una disminución de la formación de hormonas tiroideas, ¿cierto? Entonces, para no alargarnos mucho, ya sabemos que participa en muchos otros procesos, en casi todos los procesos, y también, para terminar, se ha encontrado que el ritmo, ellas están influenciadas o están comprometidas durante el ritmo circadiano, y observamos que, igual que muchas otras hormonas, tienen unos picos durante el sueño, así como la prolactina, como la hormona del crecimiento, etcétera. Y se ha encontrado que si muchas de estas hormonas que se tienen picos durante el sueño están comprometidas mucho con la parte de memorización. Así que la hormona tiroidea posiblemente también podrían estar comprometidas en esa parte, ¿no? Y eh, aquí tenemos los valores que se toman como referencia de la hormona estimulante de la tiroides, de la T3 y T4, los valores mínimos y los valores máximos. Los valores por debajo de estos valores mínimos estamos ante un hipotiroidismo; los valores por encima de este valor estamos ante un hipotiroidismo. Entonces, recuerda de que si tú conoces tu fisiología, podrás conocerte a sí mismo.